Como habíamos anunciado, nos acompaña Julio César de la Rosa. Él es presidente de ADOCO, Alianza contra la Corrupción en la República Dominicana, con quien vamos a hablar temas importantes en esta situación, ¿no?, de epidemia, de pandemia que vive la República Dominicana, pero enfocado desde la óptica que él muy bien maneja. Buenas tardes, Julio César, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes, Luis. Complacido de poder compartir a través de esta vía de comunicación que entiendo sería de las consecuencias positivas que tendrá la llegada de la pandemia, y ojalá que permita que todos podamos rebasar esto sin mayor contratiempo y que el Todopoderoso se apiade de nosotros y Así nos es, resuelva yo creo que como tú y yo hablábamos fuera de récord, esto llegó para quedarse, esta modalidad de que tú no puedes ir al estudio, te entrevisto desde tu oficina. No, no es así. Tú sabes que eso analizaba con unos amigos, que los grandes descubrimientos ha sido a propósito de grandes desgracias. La Primera y Segunda Guerra Mundial, pues dejaron como instrumentos positivos desde los rayos X, el Internet, la resonancia magnética y todo eso. Entonces parece El que, espionaje. sobre todo, parece que el COVID-19 pues nos va a dejar el poder utilizar este medio. Julio, vamos a hablar un poquito vamos a hablar de todo contigo, eso es lo importante. Julio, ¿cómo te estás haciendo en esta cuarentena? Cuéntale un poquito a la gente qué has hecho nuevo, cómo estás reinventando tu día. Mira, creo que no podrá haber una pregunta más importante en términos de lo que sería llevar el aliento a muchas personas que tienen la oportunidad de estar en contacto con nosotros. Y es porque precisamente gran parte de las afecciones que uno ha conocido, más que el COVID-19, es precisamente por el tema de el estrés y sobre todo la depresión. Claro. Y por eso y digo que es muy importante, porque hemos estado analizando y conversando con amigos a través, también lo hemos hecho público a través de las redes sociales, y es lo siguiente. En los primeros días todos nos impactamos. Yo te confieso que yo sentí temor. O sea, yo tuve unos 2 días pensando, pero Dios mío, ¿qué va a pasar? La familia, en mi caso que tengo mi papá con 94 años, mi mamá con 85. Y viendo noticias de cómo iba esto, ¿no? Sobre todo una hija que está estudiando en Portugal. Ya tú sabes, todo esto, uno abrumado, que si hay que cerrar, que todo de repente, que ya cerraron el metro, que cerraron el teleférico, que la UNSA cerró, que los bancos, uno queda en shock. Claro. Entonces me llama un amigo que coincidimos en el parque caminando, debe conocerlo, Gilberto Luna. Ah, sí, claro. Un federado gremialista de los comerciantes, amigo. Claro. Sí, me dice, mira, tú estás haciendo tu rutina. Y yo le digo, no, no, ¿y cómo? Aquí encerrado. Y dice, no, a tu trillo, comienza a quitar cosas del medio y eso. Pues te confieso que al día siguiente, pues lo hago, y yo recorrí dentro de la casa 5 kilómetros. O sea, sí, es una cuestión de 5 kilómetros, reingeniería. totalmente. Entonces, por ejemplo, en el balcón, yo hago 1 kilómetro de un lado a otro haciendo ejercicio, y dentro de la casa, pues también, y sentí el cambio. Pero lo que más me impactó, y lo puse en práctica porque me asustó, me dice, mire, ponte tus zapatos, tu ropa, tú te vistes como que tú vas para la calle, te Porque sientas. trabaja la psiquis. Claro, el cerebro actúa sobre la base de mandato, de ejecución de mandatos. Así Entonces, es. si él te dice, bueno, la rutina tuya en los años que tienes es levantarte, vestirte y salir a la calle. Entonces, si tú haces lo contrario, el cerebro se puede atrofiar porque entiende que ya tú te retiraste, que ya tú lo que anda es lo que necesitas es chancleta,
lo que necesita un pantalón corto, pijama. Entonces, cuando se reactive esto, va a Claro. tener el inconveniente de la adaptación de nuevo. Yo he dicho Pues, que esto vino a cambiar el mundo, ¿eh? Sí, sí, Ya sí, lo puse en práctica, JetBlue ayer anunció que sin mascarilla usted no viaja. ¿no? Y ya están contemplando quitar la fila de asientos del medio, del centro. ¿Sabes que los Para aviones, distanciamiento. cabina ancha, tienen 3 asientos, 4 y tres 3. filas? Exactamente. Entonces van a quitar la del centro, precisamente Claro, para eso. O eso va sea, a subir los costos, sí, que se preparen los bolsillos. claro, claro, porque donde iban, por ejemplo, 500 van a ir 200. en un 747 que tú coges 495 pasajeros, ahí van a ir 350. Bueno, Julio, vamos Entonces, a eso tenemos que pagar, tendrán que pagarlo nosotros, los que los viajemos. 300. Así Julio, es. vamos a hablar del tema que nos incumbe contigo, que siempre ha sido un preocupado, ¿verdad? Con la Alianza Dominicana contra la Corrupción, de que se manejen, porque es bueno aclarar que no es que tú acusas, es que tú eres un guardián celoso de que se cumpla la ley, en este caso 340-06, Guión 06. que es la Así ley de es. compra y contrataciones, te preocupas por hacer auditorías, te preocupas por pedir documentos, y yo quiero que empecemos por la visión de ADOCO de estos estados de emergencia desde la óptica de la ley 340-06. Mira, la ley 340-06 establece dentro de lo que son sus principios, evidentemente, en la que se fundamenta el principio de transparencia, eso es vital, el principio de economía, el principio de equidad, el principio de participación. ¿Por qué establece estos principios? Precisamente para que en la aplicación de la misma, estos sea lo que rija. Y cuando te habla de transparencia, es a partir de ahí que a un proceso de compras o contrataciones de bienes y servicios, cualquiera que sea, pues se haga con la debida claridad y sobre todo que la población tome conocimiento de qué se está haciendo. En consecuencia, la mayoría de los procesos, vamos a decir que ya hoy con el establecimiento del portal único transaccional, pues todos los procesos se le da pues esta aplicación. Todos pasan por el proceso de publicidad, de transparencia, en fin. Hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿dónde viene el problema? Y es que como se tiene conocimiento de que esto forma parte esencial de la ley para que tenga efectividad, pues estos procesos en ocasiones, aunque se publican, aunque se hace el pliego de condiciones, pero siempre, en muchos casos, se preparan con el objetivo de beneficiar a alguien. Inclusive se le da informaciones de cuál sería En los el estados, pliego en estas situaciones, ¿en estado de emergencia o en la situación no, en normal? términos general. No, en Ajá. términos general. Okay. Para llegar a la situación que estamos viviendo. Entonces, Okay. el problema comienza precisamente en la elaboración del pliego de condiciones que pudiera pasarle información a una persona a quien se quiera favorecer para que éste se prepare y vaya con armas que cuando se coloca frente a los demás, pues ya tiene ventaja. Y no hay lo que procura la ley en su principio, la equidad y la participación y también la economía, porque pueden perfectamente, desde ahí, desde el inicio del pliego de condiciones, pues tener algún tipo de beneficio que afecte al Estado. Entonces, ¿qué establece esta ley? Esta ley establece dentro de las dispensas o las excepciones la declaratoria de urgencia y te establece que esta declaratoria de urgencia no se puede producir cuando un ente pues abandona su responsabilidad y que algo previsible no lo hizo en el tiempo que establece la ley, con los días que establece para los procedimientos. Entonces lo que hace es reducirte los procesos. No es que Sobre todo, violenta, ahí te iba la pregunta, ¿en qué consiste
el llamamiento de emergencia, Julio? Yo creo que hay que explicarle a la gente, porque la gente No, entiende que hay que tú no puedes emergencia. hacer contra grado a grado. No, hay una confusión de emergencia y de urgencia. Y de urgencia, exacto. La urgencia es el procedimiento abreviado, para llevarlo al término judicial. La urgencia es el procedimiento abreviado. Si tú tienes una urgencia como resultado de una emergencia que es declarada conforme a la Constitución por el Congreso de la República a solicitud del Poder Ejecutivo. Entonces, para tú fundamentar el procedimiento de urgencia, liberando de el proceso para la publicación y adjudicación del bien o servicio que tú persigues contratar o comprar, pues tú vas a reducir esos plazos. Y si la situación lo amerita, puede ser hasta de hora a hora, si el ente que regula las compras y las contrataciones así lo autoriza. Porque, ¿de qué estamos hablando? Estamos en un periodo, en uno de los 3 estados de excepción, que es la declaratoria del estado de emergencia, que fue lo que hizo el presidente de la República al solicitarle al Congreso. En consecuencia, ya ese es el fundamento legal para que las instituciones que contempla el decreto puedan desarrollar procesos de urgencia. ¿Y qué pasa, Julio? ¿Qué pasa, para que continúe, porque es interesante el tema, cuando ese proceso lo asumen entidades que no están involucradas en ese decreto? Están violando la ley de compras y contrataciones y por ello son pasibles de poder ser perseguidos tanto civil como penalmente, porque han violado la ley 340-06 al hacer procedimientos que no le correspondía. que no le correspondía, violando la ley porque no le contemplaba que podían hacerlo de urgencia, que fue lo que pasó con lo de INAIPI, porque cuando ellos le dicen que cuando le comunican de que tienen que comprar unos kits para darlo a los muchachos que están en las estancias, a los niños que están en las estancias infantiles, advierten, de acuerdo a una información que da uno de los investigados, Juan López, que dice que ellos le comunican que no estaban, entonces le dicen, no, ustedes se van a incluir. En consecuencia, pero no es ahí es que viene. ¿Verdad que no? No, naturalmente, debieron esperar. O sea, yo, en mi caso, si me dicen y yo advierto que no estamos en el decreto, pues le voy a decir, no, cuando salga el decreto nosotros hacemos. En ese caso, ustedes como entidad, ¿tomarán algún papel, César? Ya el Ministerio Público está haciendo la investigación. De hecho, en el día de ayer, pues estuvieron investigando, aparte de las personas que han sido responsabilizadas de la comisión de la irregularidad. En el caso del INAIPI, que la titular admite que se violentaron procesos, ¿esa admisión pudiera tener consecuencias penales? Claro, a revelación de parte, pues relevo de prueba. O sea que si ya admitieron de que hubo una falta, una irregularidad, pues evidentemente eso se puede procesar penal, civil y penalmente. César, ¿cuáles debilidades podemos encontrar en esta ley, sobre todo para estos casos, en la 340-06? ¿Cuáles debilidades tú has identificado? Tiene la principal debilidad y es que no tiene garras, porque las sanciones a aplicar pues están reservadas a sanciones de tipo administrativo. ¿Y qué ocurre? Que ya cuando se comprueba la violación de esta ley a una persona, pues finalmente lo que pudiera venir como falta grave en el ejercicio de su función para un administrador o un funcionario designado es la destitución. Y por lo general, cuando estalla el escándalo, lo destituyen. O sea que ya no habrá sanciones administrativas. Ahora, si alguien siente o siente sus intereses afectados, pudiera eventualmente pues darle seguimiento y llevarlo a lo que sería el establecimiento de responsabilidad en el manejo de sus funciones. Entonces entrarían otras figuras del derecho penal. Pero
lamentablemente aquí en la República Dominicana, pues no se tienen precedentes a personas sometidas por la violación de esta ley y sobre todo donde se ha podido verificar que tuvieron un beneficio. Ahora, ¿qué es lo grave de esto? Que esta ley sí tenía consecuencias, tenía prisión de 2 hasta 5 años para los que la violaran. Pero esta ley, que fue el resultado del compromiso de la República Dominicana para entrar en el 2003-2004 al DRCAFTA, los Estados Unidos pusieron como condición que tenía que haber una ley con estas características. Se aprueba la ley, pero la ley tenía una vacación ley de 1 año para las compras y 2 años para las contrataciones, y cuando se le presenta a la oficial de comercio de los Estados Unidos, pues lo objeta, y finalmente la ley se modifica para quitarle lo transitorio de la vacación ley y aprovechan y le quitan las sanciones penales que tenía. Y de ahí es que surge la modificación con la ley 349 y 106, finalmente, que se aprobó 2 meses después. En este tema, finalmente, César, porque ahí quiero llevarte a otras entidades desde otra óptica que manejas también muy bien. Tú calificaste la corrupción del gobierno hace poco, vi esas declaraciones. Mira que hasta lo anoté porque tenía pendiente entrevistarte hace mucho. Que esto es de epidemia a pandemia. Ese calificativo no es muy fuerte, César. No exactamente lo visualicé la corrupción de este u otro gobierno, sino en términos generales. Y por eso lo de pandemia, porque la epidemia no es más que la propagación de un virus en una localidad, puede llegar a varias localidades de un país. Ahora, cuando adquiere la condición, las características de pandemia, es porque ya y como sociedad tus investigaciones te han llevado a que hay una pandemia en la República Dominicana con la corrupción, Julio. No, porque es que el problema de la corrupción es a nivel mundial y por eso la calificación de pandemia, porque no solamente nos afecta a nosotros, y fue a raíz del índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, y justamente planteaba que ya la corrupción se ha convertido en una pandemia porque justamente los países, ya todos los países del continente, a diferencia de los países de Europa, de los países europeos, sobre todo los países nórdicos, que se han mantenido siempre en los mejores puestos en el ranking de corrupción, en el continente americano, pues Chile, que se había mantenido por mucho tiempo entre los primeros lugares y era un referente, pues a raíz de los acontecimientos que se produjeron meses atrás, pues cayó en el ranking, y la República Dominicana, que venía pues ubicándose en puestos de aceptación positivo, pues descendió, y eso se produjo después del escándalo de Odebrecht. O sea que habíamos logrado avanzar 10 puntos, pero retrocedimos 12 puntos. Entonces, por eso esta preocupación que hemos tenido. A propósito, Julio, esta pregunta me acaba de surgir y que mencionas Odebrecht. Punta Catalina ha sido la obra cumbre de Odebrecht, no está involucrada en los escándalos según las investigaciones del Ministerio Público, y el intermediario está exigiendo un pago de una comisión, es decir, el señor Ángel Rondón, quien está siendo sometido a la justicia por otros hechos de Odebrecht en el país. ¿Qué opinión te merece, Julio, a ti esa petición del señor Ángel Rondón a Odebrecht? No, mira, evidentemente que yo siempre dije desde el principio que de todos los imputados, pues el que en mejor posición estaba era precisamente Ángel Rondón. Por no ser funcionario. Porque no es funcionario, y parte de los cargos que se le imputan a los procesados está el tema del lavado de dinero y por violar la ley de declaración jurada de patrimonio, o sea, porque han presentado un patrimonio que no estaba contemplado en la declaración jurada presentada. Pero a Ángel Rondón no se le aplica nada de eso. Y él, que no ha negado su participación como gestor
de contratos, por lo cual cobra una comisión, pues está haciendo legítimo. Entonces, ¿es legítimo que él cobre esa comisión? Claro, porque también porque está fuera de ningún escándalo. Él hizo su gestión. Y Eh, él hizo su gestión y tiene su contrato ahí. Julio, uno de los grandes focos de corrupción y de malversación de fondos en el país son las alcaldías, por la descentralización, por la autonomía, por la informalidad, y tú siempre has sido muy activo en pedir documentaciones en alcaldías, ¿verdad?, que manejan grandes flujos de personas, que manejan grandes flujos de recursos. Acabamos de tener un cambio de alcaldía, sobre todo en el Distrito Nacional y en la provincia de Santo Domingo Oeste. ¿Has pedido, Julio, alguna documentación? ¿Harás algún tipo de acción como has hecho antes con estas dos alcaldías, tanto la saliente de David Collado como la saliente del Cañero? Evidentemente, Luis, mira qué ocurre. Y de hecho nosotros hemos estado desde el viernes 24, cuando se instalaron las nuevas autoridades, pues asumiendo con responsabilidad una serie de advertencias. Una de estas advertencias, para concluir en la pregunta, es que ellos han estado incurriendo en un grave error al declarar el estado de emergencia en sus demarcaciones y recibiendo poderes plenos del Consejo de Regidores en una violación flagrante. Primero, el estado de emergencia, que forma parte de las tres causales del estado de excepción que establece el 262 de la Constitución, pues describe cuál es el método al momento de declarar el estado de emergencia, que el Poder Ejecutivo con justificación se lo presente al Congreso de la República. Es decir, es muy claro que debe ser el Poder Ejecutivo. Totalmente, no tiene ninguna atribución la alcaldía para hacerlo. Lo hizo Abel Martínez en Santiago, lo hizo Carlos Guzmán en Santo Domingo Norte, lo hizo Manuel Jiménez en Santo Domingo Este, lo hizo Rafael Bulú en Higüey, lo hizo también, lo solicitó José Montaz en San Cristóbal y la sala capitular. Lo había hecho David Collado aquí en el distrito antes de entregar. Claro, efectivamente, todo eso es violatorio y le hemos hecho una advertencia. Si comprobamos que han comprado o han hecho adquisiciones de bienes y servicios y contrataciones amparado en ese estado de emergencia que han declarado ilegalmente, pues nosotros aseguramos que la mayoría de los alcaldes que se instalaron van a caer presos. Porque el artículo 21 de la ley 176-07 establece en cuáles son los porcentajes que deben ser invertidos en cada uno de áreas establecidas. ¿Y si los que compraron ya no están? ¿Qué consecuencias eso puede tener? No, claro, perseguirlo. ¿Le acarrea esa? Claro, es que la persecución penal es intuito persona, o sea, no es de la alcaldía, de la institución. Entonces, ¿qué ocurre? Que los alcaldes han procurado de los consejos edilicios que le aprueben el estado de excepción, llegando algunos a delegar su función de representar, legislar y fiscalizar, dándole plenos poderes al alcalde. Eso también puede tener problemas, acarrear problemas a los regidores. A los regidores, claro, porque si ellos dieron un poder, si ellos se dieron el poder de fiscalizar. Está dando su responsabilidad. Claro, y el alcalde cometió irregularidades, pues tendrán consecuencias. Entonces, ¿cuál es la situación? Que el artículo 21 de la ley 176-06 dice, 07 dice en qué oportunidad puede el Consejo de Regidores con la 2/3 parte autorizar al alcalde para que utilice los fondos especializados en nómina, en gastos de operativos y en inversión de infraestructura para mitigar los efectos de lo que provocó la emergencia, pero es de la emergencia que ya declaró el Congreso de la República, no el estado de emergencia declarado por ellos. Julio, quiero aprovechar porque el tiempo es corto en estos asuntos, porque seguimos igualito en la televisión. Una preguntita. La ley de compra y contrataciones, que también deben cumplir los ediles, aplica para todo y me llama mucho la atención
que la alcaldía saliente del distrito desembolsaba una cantidad X de dinero a un organismo internacional para que regenteara los mecanismos de compra y contratación. Eso nunca debió ir a licitación. ¿Cómo se maneja esa parte? ¿Tú sabes qué es lo grave de esto? Que en ese mismo barco se montaron el Tribunal Superior Electoral, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, que yo no sé dónde, cuando nosotros judicialicemos esa aberración, se va a juzgar. ¿a dónde se va a llevar eso? Será a la Corte Internacional ¿Por de qué Justicia. aberración? Porque la ley de compras y contrataciones establece cuáles son los procedimientos en la República Dominicana para las compras y contrataciones de bienes y servicios. Entonces, el Ayuntamiento del Distrito Nacional, y le advierto a la recién instalada alcaldesa, que no continúe con esa aberración que hizo el saliente David Collado, porque va a tener situaciones que va a tener el saliente alcalde, porque hemos descubierto que el PNUD llega a la alcaldía bajo la esfera de su condición de coadyuvar al desarrollo humano, que contempla también el desarrollo institucional a los estados, de los cuales nosotros, de este organismo especializado, formamos parte. Sin embargo, los compromisos económicos asumidos por la alcaldía, que nosotros a partir del lunes, del próximo lunes, vamos a formular una solicitud de información sobre diversos aspectos a la alcaldía del distrito. Ese es uno, lo desembolso al PNUD. Claro, totalmente, porque nosotros le hemos estado dando seguimiento hace tiempo, porque es que el PNUD no tiene esas atribuciones de participar, de involucrarse en procesos que violan la institucionalidad del país. Porque no es de gratis, no pueden... ellos recibían un porcentaje del claro, monto que ellos licitaban. Claro, Y había eso una también, contrapartida. y por ejemplo, uno que se ve afectado, que diga, bueno, por ahí me están coartando mi derecho a participar. ¿No puede accionar, claro, puede accionar, porque es que la ley de compra y contrataciones se establece dentro de su principio, el principio de la participación, que procura de que le den participación a todos los oferentes, a todos los suplidores. Entonces, cuando el PNUD, bajo una figura que nadie se imagina por qué lo aceptaron así, y les advierto al Tribunal Superior Electoral, a la Defensoría del Pueblo, al Tribunal Constitucional y a la actual alcaldesa, de que se abstengan de proseguir con este, Julio, con este mecanismo. Finalmente, la Junta votamos muchísimo cuarto, se suspendieron unas elecciones, se hicieron otras, simple y llanamente se suspendieron los encargados de tecnología. ¿Tu opinión en un minuto, merece eso ir a judicializar ese tema? Totalmente. El informe de la Unión y de la Organización de Estados Americanos, OEA, pues ponen en evidencia las irregularidades cometidas por la Junta Central Electoral. Yo no me voy a particularizar a el Departamento de Elecciones o la Dirección de Registro, la Dirección de Informática. No, es una responsabilidad de los 5 miembros de la Junta Central Electoral. Y por ello nosotros le pedimos que por dignidad debieron presentar renuncia, porque no están en capacidad de administrar un proceso electoral, cuando por culpa de ellos el país perdió una alta suma de dinero, y parte de la consecuencia del COVID-19 en la República Dominicana tuvo que ver con las celebradas elecciones en marzo, como resultado de la irresponsabilidad, de la ineptitud de ellos en el montaje de las elecciones de febrero. Julio, quiero darte las gracias por recibirme en tu casa, y ojalá en otra ocasión también, porque el tema es apasionante. Ya cuando pidas esos documentos y demás, te voy a invitar para que hablemos de qué encontraste. Perfecto, Luis, y gracias a ti por tomarnos en consideración e interesarte por estos temas. Yo espero que en uno de los días de estos tú también me invites a unos live que tú haces, nada más no es Giancarlo No, Vega. vamos. No, eso va, el próximo va a ser contigo. Gracias, Julio César de la Rosa, es. presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción. Ustedes, gracias por haber estado con nosotros. Nos reencontramos mañana
a las 6 en Precisando. Bye bye.